¿Qué tal, profesor? A continuación, expone mi compañera Lorena Salazar Quijano para dar inicio al tema. A mi grupo le toca exponer sobre la teoría estructuralista. Vamos a dar una breve introducción al tema, definir unas palabras claves, decir qué es, cómo se originó. También vamos a detallar algunas características. Vamos a hablar acerca de las etapas de la organización, al mismo que su enfoque, cuáles son los tipos de organizaciones según Itisoni y también según Blau y Scott. Y finalmente vamos a dar algunas conclusiones. La teoría estructuralista de la administración es considerada como un desglose de distintas teorías antiguas, como encontramos a la clásica, la científica, la burocrática y de las relaciones humanas. Muchos de los autores de esta teoría identifican a las demás teorías como ineficientes, como que tenían muchos errores, pero que tenían muchos argumentos válidos para lo que ellos pensaban. Uno de estos autores encontramos a Etisoni. Es por ello que ellos buscan lograr encontrar de cada una de estas teorías lo mejor, los aspectos de encontrar más válidos que se aplican a la realidad y juntarlos todos en la teoría en la que llamamos estructuralismo. El aspecto más importante de esa teoría es que ve a la organización como un todo, pero sin perder la interrelación entre sus partes. Es decir, respeta la interdependencia que tiene cada una, pero siempre las orienta a un objetivo en el cual todas se van a beneficiar, con un objetivo mayor. Esto le permite conocer ampliamente a la organización. Además, también tiene en cuenta los factores tanto internos como externos que actúan sobre ella. Entre las palabras clave encontramos estructuralismo, que es la investigación de la sociedad y de sus derivados como la lengua, la cultura. Encontramos la teoría tradicional, que se encarga de separar lo que se piensa de lo que se hace. La teoría de las relaciones humanas, que se encarga de estudiar al hombre organizacional y las relaciones que hace en su entorno. La estructura formal, definida como una estructura planeada que se encuentra ya controlada desde un momento previo. La teoría de sistemas, que es un estudio de los sistemas de manera general. El conductismo, que es el estudio observable de personas relacionados con su conducta. La escuela sistémica, que tiene como objetivo final elaborar teorías que se pueden aplicar a una realidad empírica. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Gabriel Matos Aguilar y yo les voy a hablar acerca de la definición, origen y características de la teoría estructuralista. Empezamos con la definición. Se enfoca en la atención hacia la organización desde el punto de vista de su estructura, de su funcionamiento y de los medios que utiliza para lograr sus objetivos. Esta teoría se encarga del estudio tanto de las organizaciones como del hombre organizacional. Podemos definir al hombre organizacional como la persona que desempeña diferentes roles en varias organizaciones. Como segundo punto tenemos origen. Surge como oposición de la teoría clásica y de la teoría de relaciones humanas. La organización como unidad social grande y compleja. Estamos viendo a la organización como algo más evolucionado, como una unidad que forma parte de la sociedad y por lo tanto existen relaciones entre los elementos internos, en donde los colaboradores ya no solo comparten sus objetivos personales, sino también los objetivos de la empresa. Representa una visión crítica de la organización formal, que está integrada por un grupo de psicólogos y sociólogos que se dedican a estudiar el comportamiento humano. Y como tercer punto tenemos características. Enfoca su atención desde el punto de vista de su estructura. Se refiere al modo en el que se planifica el trabajo y se reparte las responsabilidades. Se distingue de otras escuelas porque trata de combinar la estructura formal con los aspectos del comportamiento humano y la conexión de la organización con todo el sistema social. La teoría estructuralista se concentra en el estudio de las organizaciones, principalmente en su estructura interna. Cuando se refiere a estructura interna, estamos hablando de los departamentos o áreas de la empresa. Y por última característica tenemos análisis de los objetivos organizacionales, lo cual se refiere a la situación deseada que toda empresa procura lograr mediante la eficacia de todas sus áreas. Mi nombre es Gabriel Oviedo Chumpitaz y a continuación les hablaré acerca de las etapas de la organización de la teoría estructuralista. Entre ellas tenemos 4. La etapa de la naturaleza. Es la etapa inicial en la cual los elementos de la naturaleza
forman la base de la existencia de la humanidad. Etapa del trabajo. El trabajo condiciona las formas de organización de la sociedad. Etapa del capital. Es uno de los factores básicos de la vida social. Etapa de la organización. Tanto la naturaleza, el trabajo y el capital hacen que la organización sea tanto formal e informal. Ahora pasaremos a los enfoques de la organización. Aquí tenemos dos. Modelo racional de organización, el cual menciona que la organización es como un medio deliberado y racional para alcanzar metas conocidas. Modelo natural de organización. Menciona la organización como un conjunto de partes interdependientes que constituyen un todo. Bueno, aquí tenemos un cuadro en el cual podemos ver los dos tipos de modelo de organización y poder entenderlo mejor. La lógica utilizada en el racional es un sistema cerrado y en el natural es un sistema abierto. Entre sus características, el racional tiene una visión centrada solo en los aspectos internos del sistema, el cual puede ser la planeación y el control. Su expectativa es de certeza. Mientras que el natural tiene una visión centrada en el sistema y su interdependencia con el ambiente. Su expectativa es de imprevisibilidad, quiere decir que sus resultados son inesperados. En los enfoques típicos, el racional tiene a la administración científica de Taylor, teoría clásica de Fayol, teoría de la burocracia de Weber. Mientras que el natural tiene modernas teorías de la administración basadas en la teoría de sistemas. Por último tenemos el enfoque múltiple, el cual menciona dos tipos, la organización formal e informal. La organización formal es donde todos los trabajadores de la organización se deben de responsabilizar por alcanzar objetivos y cumplirlos de manera efectiva. Entre sus elementos podemos mencionar la división del trabajo, las normas y reglamentos, el control de calidad, etc. Y la organización informal son relaciones sociales que se desarrollan entre el personal de trabajo. Soy la alumna Mariana Pacheco Ruiz y voy a hablar acerca de la tipología de Etzioni. Etzioni divide las organizaciones en tres grupos. Están las organizaciones coercitivas, las organizaciones normativas y las organizaciones utilitarias. Dentro de las organizaciones coercitivas nos dice que se impone el poder por la fuerza física o controles basados en premios y castigos, en donde el control del participante viene a ser alineador en relación con los objetivos de la organización. Dentro de las organizaciones normativas nos dice que el poder se basa en el consenso sobre objetivos y métodos de la organización, en donde se utiliza el control moral como la principal influencia sobre los participantes, porque estos tienen un elevado involucramiento moral y motivacional. Y finalmente, en las organizaciones utilitarias, nos dice que el poder se basa en el control de los incentivos económicos. Eso quiere decir que utilizan la remuneración como base principal de control. En la siguiente lámina tenemos la tipología de Blau y Scott. Blau y Scott presentan una tipología de las organizaciones basadas en el beneficio principal. Esto quiere decir quién se beneficia con la organización. Nos plantean que existen 4 categorías de participantes que se benefician con la organización formal. Están los propios miembros de la organización, los propietarios, dirigentes o accionistas de la organización, los clientes de la organización y el público en general. Y nos dicen que existen 4 tipos básicos de organizaciones. Están la asociación de beneficios mutuos, las organizaciones de interés comercial, las organizaciones de servicio y las organizaciones del Estado. Buenas, profesor. Mi nombre es Jorge Suica y para finalizar le voy a mencionar las conclusiones a las cuales hemos llegado. 1. El estructuralismo es una teoría de transición y cambio que sintetizó ideas básicas de las corrientes administrativas, especialmente del conductismo, que permitió considerar a las organizaciones como sistemas abiertos que interactúan permanentemente con el entorno. 2. La mayor aportación del estructuralismo es que no interfiere en las interdependencias de los elementos internos
y externos, sino que influye en el funcionamiento de las organizaciones en el sentido de interconexión total. 3. El estructuralismo realizó una contribución a la escuela sistemática porque es esencialmente un concepto estructural que implica globalidad, ya que la estructura es la que mantiene unidas las partes de un todo. Muchas gracias por su atención, profesor. Buenas noches.